Bueno, yo te cuento cuál es mi postura. Vale, va perfecto. Porque efectivamente en el libro muchas veces los autores me hacían preguntas a mí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando empecé a entrevistar y entrevistar personalmente, y un autor me preguntó, que la primera vez que me preguntó un autor fue Joyce Carol Oates, yo me quedé medio así dura con esta idea de que tengo que ser yo la que pregunta y ella la que contesta. Claro. Pero ella me miró fijo y yo me di cuenta que si no le contestaba iba a ser muy dura, Sí. muy ruda yo con ella. Sí. Decirle yo a Joyce Carol Oates que yo era como, nena, portate bien, más o menos. Yo pregunto, vos contestás, me pareció que no tenía el menor sentido. Y que la cosa se iba a poner tirante porque llega un momento que la gente que es, a quien le preguntan, primero que empieza a sentir que está en un interrogatorio, así como un interrogatorio policial, digamos. Sí. Yo solo pregunto y vos solo contestás, Sí. o judicial, yo qué Sí. sé. Y como a mí me parece que yo soy escritora, yo quiero llegar al alma del autor. Sí. Y además me parece muy importante generar empatía. Claro. No hay manera de hablar con una persona y que la conversación fluya y que empiecen a salir temas interesantes y que el otro se abra si no siente empatía. Entonces vi que la empatía era algo fundamental en la entrevista. Entonces cuando ella me preguntó de pronto algo sobre de dónde era yo, de dónde provenía mi apellido o algo así, entonces yo le conté, que yo ya le había dicho que era argentina, pero Argentina mucho no sonaba, entonces le volví a contar que era argentina. Entonces, ¿de dónde es tu apellido? Porque claro, en Estados Unidos a mí me pasó, incluso cuando yo vivía allá, que el hecho de que yo me llame Barsavsky de apellido y que sea argentina, no les pegaba para nada. O sea, para ellos, si eras argentina, te tenías que llamar López, García, Menéndez, Méndez, tenía que ser algún apellido español. Porque tardaron muchos años en descubrir en Estados Unidos que en Argentina había habido inmigración rusa, sí. Alemana, bueno, gran parte de esa judía. Tanto es así que cuando yo iba al colegio en Estados Unidos, un día un chico vino y me dijo, vos no podés ser argentina. Yo digo, ¿cómo no puedo ser argentina si soy argentina? Me dice, vos, tu apellido es ruso o polaco. Digo, sí. Me dice, ¿vos sos judía? Sí. Entonces mi papá me dijo, este compañero mío que era de Nueva York, que no puede ser, porque no puede haber judíos en la Argentina. Ya. Sí, pero esto es porque son muy analfabetos, ¿no? Digamos, entonces, que son muy analfabetos. Bueno, entonces cuando ella me preguntó y me vi otra vez con la pregunta de, bueno, ¿cómo es que te llamas Barsavsky y sos argentina? Entonces me puse a contarle la historia de mi familia y le encantó. Claro. Y me dijo, sí, claro, si yo tengo una amiga que es más o menos de tu edad y es argentina y es judía también. Claro, ya éramos dos, ¿viste? Claro. Entonces ya era posible, porque ya Claro. ella tenía su amiga y yo era otra. Entonces ahí como que la conversación se aflojó. Claro. Y ella ya sintió que, bueno, entonces ella tenía una amiga que también era como yo, y entonces ella también me empezó a hablar de su familia y de muchos temas que yo me di cuenta que y además, por momentos cuando la conversación caía, yo también sacaba algún tema Claro. Sí, para lo contarle para seguir con la conversación. Porque te digo, si no, los compartimentos estancos, Claro. yo solamente hago esto y vos solamente haces lo otro, se vuelve muy tenso y dura muy poco tiempo. Sí. Entonces, efectivamente, se iba convirtiendo en una conversación, como yo siempre digo, una conversación falsa, porque en realidad yo estaba pensando en la próxima pregunta. Claro. Hacía tipo un poco de entretenimiento, sí. salimos del paso y sigo. Sí. En realidad seguíamos siendo dos que hablamos de uno. ¿Qué pasa que los pero americanos... estaba más disimulado. En el siglo XIX hay un poco de entrevistas, pero muy pocas a escritores, porque en general los escritores escribían o con seudónimo. Primero que la figura del escritor no tenía nada que ver con lo que es hoy en día. Ya. El escritor no era alguien que era consultado sobre temas, ni que opinara públicamente como tal, como el escritor tal opina sobre. No, tampoco eran consultados sobre su escritura. Muy pocos. En general, como te digo, porque escribían o con seudónimo, Sí. y no se sabía quiénes eran,
O, por ejemplo, Jane Austen, que ni siquiera es seudónimo. O sea, las novelas de Jane Austen estaban firmadas por... Una puso By a Lady, por ejemplo. Otra, la hermana de... Porque el hermano era el que le tramitaba todos los asuntos con las editoriales. Entonces ella ponía o hermano de... No se sabía si ella era... quién era, pero nunca se supo el nombre de Jane Austen mientras ella estuvo viva, y sus novelas vendieron mucho. Las hermanas Brontë se publicaron con seudónimo, o sea que era muy poco. Algunas entrevistas se hicieron, pero muy pocas. El siglo XX es el siglo en donde se empieza a entrevistar más a los escritores. Quien se atribuye a haber inventado la entrevista literaria es la revista The Paris Review, que es una revista literaria que se inició en París, pero después enseguida se mudó a Nueva York, y que uno de los editores de esa revista dijo, a ver, ¿qué cosa nueva podemos introducir? Entonces dijo, bueno, vayamos a preguntarle a un autor sobre sus libros. Y entonces nosotros dijeron, bueno, las primeras entrevistas que intentaron hacer parece que fueron un desastre. Por ejemplo, la entrevista con Hemingway, dijeron, bueno, vamos a preguntarle a Hemingway, ya que es un escritor tan conocido, qué sé yo. Entonces se encontraron con Hemingway, le empezaron a preguntar, y Hemingway se enojó por una pregunta que le hicieron, y directamente le dio una trompada al entrevistador. No fue con vueltas. Entonces esa entrevista terminó a las piñas y no se pudo seguir. A mí le gusta mucho el boxeo, le gustaba mucho el boxeo. Dijo, esta es una oportunidad. Y no pudieron seguir con la entrevista. Después con otro eran paseando en un bote y terminó el escritor tirando al entrevistador al agua, porque tampoco le gustaba. Y así era fue. Era una profesión peligrosa. Era muy azaroso, era muy peligroso entrevistar escritores. No estaban acostumbrados. Bueno, de eso, en más o menos unos 70 años, el escritor hoy en día está totalmente domesticado. Hoy en día el escritor es alguien que se sienta y se deja preguntar en general de todo, y además esto lo vieron las editoriales, que una manera de que se venda el libro era mostrando al escritor en los lugares correspondientes, mostrarlo aquí, mostrarlo allá, y entonces eso aumentaba muchísimo la venta de libros. Entonces a partir de eso a los escritores se los empezó, digamos, a obligar, de alguna manera, sugerir de alguna manera coercitiva, digamos, sí, que aparezca en el contrato incluso, que iban a tener que responder reportajes, y entonces así los escritores empezaron a entender que si publicaban un libro iban a tener que pasar por toda esa cantidad de entrevistas, eso llamado prensa y promoción del libro, y que entonces eso lo iban a tener que hacer como parte de su, digamos, trabajo de escritor, de la promoción del libro, y, digamos, todo lo que la editorial exige, parte de esa exigencia, y eso, bueno, en los últimos años y cada vez es más. Y hay unos pocos escritores hoy en día, son muy pocos, en los últimos, 20 años, de escritores muy conocidos que se niegan a ser entrevistados. Leo los libros bien de cada escritor, y entonces él se quiso meter en la entrevista. Y entonces vino y me preguntó, ¿y qué estás acá haciendo entrevistas? Y le dije, sí. Lo entrevisté a Francisco Gorman, que es otro escritor que está acá también en el libro, que además era vecino de ellos, y ahora entiendo que leería y leo, tenés razón. Pues le dije, lo entrevisté a Francisco Gorman, la entrevisto ahora a Siri, y después lo voy a entrevistar a Richard Ford. Y ahí quedé. Y él me miró como, ¿y yo? ¿Y yo? No, pero a mí me hubiera gustado también leer una entrevista por vos. Bueno, y entonces... Me la debes, Pero él después tomó otro rol, totalmente amable. Sí, nos ofreció ¿no? hacernos algo de tomar. Sí. Entonces fue a la cocina, nos preparó un té, y ahí me pareció que se portó muy amablemente. Como un caballero. Claro, se portó como un caballero. Finalmente se ubicó en el lugar que le tocaba ese día, que era hacer el té. Y no ser entrevistado y soportar la situación. Pero en el medio gritaba por teléfono. Eso es, ella estaba gritaba. Hablando por teléfono, gritaba, y entre ella y yo, que estábamos al lado, no nos podíamos oír por los gritos que pegaba Paul Auster. Entonces ella llegó un momento que no era neurótica, te digo, neurótico era él, hasta que se calmó.